En el este de Europa, bañada por las aguas tranquilas del Mar Negro, se encuentra una ciudad que, cada verano, recibe a miles de visitantes. Algunos llegan por las playas. Otros, por los precios bajos. Y muchos, por razones que no siempre se cuentan. Hoy viajamos a Varna, en Bulgaria. Una ciudad donde se cruzan turistas rumanos, alemanes, ucranianas, moldavas. Y donde muchos hombres mayores de 40 años descubren algo que ya no encuentran en casa. Varna es la tercera ciudad más grande de Bulgaria. Está ubicada a orillas del Mar Negro, a solo 4 horas en coche desde Rumanía y a 2 horas de vuelo desde Alemania o Italia. Tiene aeropuerto internacional, buenas carreteras, y durante el verano, mucho sol. Pero no es solo el clima lo que atrae. Lo que más sorprende aquí es la mezcla de mundos. Restos de la era soviética. Cultura ortodoxa. Juventud moderna. Y una vida nocturna que pocos imaginan. Aquí en Varna, no todas las playas son iguales. Por un lado, tienes las playas locales, donde van los búlgaros. Asparuovo. South Beach. Ravpunji. Son más tranquilas, más auténticas. Los precios son bajos. Aquí puedes ver a familias, jóvenes locales, y muy pocos extranjeros. En Bulgaria, las relaciones entre hombres y mujeres aún conservan un cierto aire tradicional. Muchos lo notan de inmediato. Las mujeres aquí suelen cuidar su apariencia, ser educadas y directas. Y también esperan respeto. No es un lugar para jugar ni para actuar con arrogancia. Aquí, si sabes escuchar, conversar con calma y mostrar interés genuino, te abres muchas puertas. Algunos hombres que vienen del norte de Europa o de Francia sienten que han vuelto atrás en el tiempo. No porque todo sea perfecto, sino porque el ritmo es diferente. Las personas aún se miran a los ojos. Aún se toma tiempo para conocer al otro. Claro que no todo es romántico ni fácil. Hay diferencias culturales. A veces, también hay barreras de idioma. Pero si vienes con la actitud correcta, Varna puede sorprenderte. Y si hablamos de precios, la diferencia es notable. Un café cuesta alrededor de €1. Una cena completa en un restaurante local, entre 8 y 12 euros. Alquilar un apartamento decente en el centro de Varna puede costar entre 400 y 600 euros al mes, incluso en verano. Y eso, para muchos europeos del oeste, ya cambia todo. Pero a solo 20 minutos hacia el norte está Golden Sands, o Zlatni Piasatsy en búlgaro. Hoteles de lujo, bares, discotecas, masajes en la playa. Aquí la clientela es internacional. Alemanes, rumanos, polacos, israelíes, y muchas chicas del este. Es el lado turístico, ruidoso, donde el verano nunca duerme. Varna ha recibido en 2025 a más de 280.000 alemanes.
también a miles de rumanos que cruzan la frontera en coche. Además, por la guerra en Ucrania, muchas mujeres ucranianas están ahora en Bulgaria, trabajando, viviendo o simplemente escapando del caos. Al caminar por el centro de la ciudad o sentarse en una terraza, se escuchan muchos idiomas. Pero la mayoría de los visitantes no son veinteañeros. Muchos tienen más de 40 o 50 años. Y no vienen en grupo. Vienen solos. Algunos hombres mayores de Europa Occidental vienen aquí buscando algo más que sol. Buscan tranquilidad. O una nueva oportunidad sentimental. Y Varna, con su ambiente relajado y precios accesibles, les ofrece ambas cosas. Cuando cae la noche, Varna cambia de ritmo. Las calles se llenan de luces, la brisa del mar se vuelve más fresca, y los bares comienzan a despertar. Pero aquí, la vida nocturna no es como en Ibiza o Mykonos. Es más discreta, más escondida. Y, para muchos, más interesante. Hay bares tranquilos donde se puede conversar sin música a todo volumen. También hay clubes, por supuesto, especialmente en Golden Sands. Ahí es donde va la juventud extranjera. Música electrónica, cócteles coloridos, y gente bailando hasta el amanecer. Pero muchos hombres mayores prefieren otro tipo de lugares. Terrazas frente al mar. Cafés con música suave. Pequeños bares donde puedes hablar con alguien sin gritar. Y a veces, en esos lugares, surgen encuentros inesperados. No solo es más barato, es también más accesible emocionalmente. Aquí puedes vivir bien, sin sentir que estás gastando cada minuto. Moverse por la ciudad también es fácil. Los taxis son baratos. El transporte público funciona bien. Y muchas zonas del centro se pueden recorrer caminando. La seguridad es otro punto fuerte. Varna es una ciudad tranquila. Puedes caminar de noche sin miedo. La gente es reservada, pero correcta. Si no buscas problemas, no los tendrás. Ahora bien, no todos los que vienen a Varna lo hacen solo para unas vacaciones. Algunos se quedan más tiempo. Trabajan en remoto, alquilan por meses y hacen de esta ciudad su base en los Balcanes. Otros vienen, año tras año, y ya conocen a los vecinos, al panadero, al camarero del bar de siempre. Se sienten parte del lugar, aunque no hablen búlgaro. Y eso dice mucho.
porque no estamos hablando de destinos turísticos clásicos. Varna no aparece en todas las guías. No es una ciudad de moda en Instagram. Pero es real. Y a veces, lo real es justo lo que uno necesita. ¿Vale la pena venir? Cada quien tiene que decidirlo por sí mismo. Pero si tienes más de 40, si buscas sol sin arrogancia, conversaciones sin filtros, y un lugar donde aún se respira humanidad, entonces Varna merece estar en tu lista. Quizás no sea perfecta. Pero aquí, la imperfección también tiene encanto. Y eso, para muchos, ya es suficiente. С представителен танцов ансамбъл Шарена гайда, Варна, България! Y si te gustó este video, déjame un like, suscríbete, y nos vemos muy pronto en otra ciudad del este europeo.